Muy bien, porque esto es un proceso histórico. Bien, nos vamos siempre al principio. Muy bien. Silvi, te cedo la clase. Gracias. Bueno, como dijo José, sí, los chakras son vórtices de energía. Nosotros acá vamos a ver los 7 principales, después vamos a ver que hay más secundarios y demás, pero bueno, estos son los principales que se organizan desde el perineo hasta la corona. ¿Mm? Acá tenemos, ¿sí? Cada uno se representa con un color, después vamos a ver que se representan con sonidos, ¿sí? Con mantras, y bueno, tienen nombres también desde la India, ¿sí? Que nosotros ahora no lo vamos a ver, pero vamos a ver principalmente cómo están organizados. El perineal también se conoce como raíz, chakra raíz, y es de color rojo que simboliza la tierra, ¿sí? El sexual es naranja, está a la altura de la pelvis. El plexo solar es amarillo, que está más o menos entre el pecho, o sea, el cardíaco, y el ombligo, ¿sí? A esa altura, entre el diafragma y el ombligo. El verde, ¿sí? Otras también se ven rosa. Rosa y verde es el color del cardíaco, del corazón, ¿sí? Azul es el laringio de la garganta. Violeta, más violeta, es el tercer y cuarto ojo a la altura de la frente, ¿sí? Que después vamos a ver esta combinación de estos dos. El chakra en realidad es el tercer ojo, ¿sí? El cuarto después vamos a ver que es un descubrimiento de Eric, de Barone. Y el corona, ¿sí? Que algunas culturas lo simbolizan con violeta o blanco, ¿sí? Estos son los 7 chakras principales, ¿está? Del plexo para arriba las energías son más sutiles y del plexo para abajo las energías son más terrenales y físicas. Entonces dice que son centros energéticos o vórtices, ¿sí? Que tienen como una forma de cono, ¿eh? Desde la columna vertebral. Los chakras son, tienen dimensión, si tienen volumen, nacen en la columna y se expanden, se abren hacia adelante del torso, ¿no? Por eso también se le dice que son vórtices, ¿sí? En esta forma aconada. De una bioenergía inmensurable situados en el cuerpo humano que trabaja de forma independiente. ¿Qué es esto que dice José? ¿Sí? Que forma nuestra psicología, nuestra mente, y es desde donde nos vinculamos. La palabra chakra, como sabrán, que se traduce como rueda o disco en sánscrito. ¿Sí? Eso significa la palabra chakra, rueda o disco. Es la fuerza vital con la que nos vinculamos con el entorno y las demás personas, ya que rige nuestra mente y psicología. ¿Sí? Hay algo que Barone aclaró en relación a los chakras, ¿sí? Porque ustedes van a ver, si buscan por ejemplo en internet, la mayoría de las escuelas espirituales también le asignan funciones de órganos, ¿sí? Barone separa eso, y eso se lo deja a los meridianos, que lo vamos a ver en otro momento. Barone sostiene más la parte mental y psicológica de lo que rigen los chakras. Son 7 principales, ¿sí? Representan la unión entre la conciencia y la materia, y entre cada uno de ellos existe lo que se llama puente entre chakras, que es desde donde se comunica un chakra con el otro. Esto también después vamos a ver qué son esos puentes, ¿sí? Absorben la energía, la asimilan y la procesan según la frecuencia vibratoria de cada ser humano, ¿no? Esto es cuando nosotros decimos cómo vibramos, desde dónde atraemos en los vínculos y demás. Bueno, es la vibración de los chakras, ¿no? Y se distribuyen por la columna vertebral desde el perineo hasta el corona. Acá dice que es una espiral electromagnética,
¿sí? Centrípeta, gravitacional, centrípeta del cielo, ¿sí? Acá está el dibujo de esto que decía antes, ¿no? Como por detrás rige una parte y por delante rige otra. Acá está cómo la espiral viene del cosmos y cómo vienen las energías telúricas, ¿no? Esto que vimos la otra vez, lo cosmotelúrico. Y la espiral gravitacional centrífuga de la Tierra, ¿sí? Crean constantes giros dentro del cuerpo, a esto se les llama chakras. ¿Está? Acá tienen una imagen, ¿sí?, más gráfica de estos torbellinos, ¿sí?, de estos vórtices que tienen esta forma de cono y que están por detrás de la columna y por delante. Bueno, ¿cómo funcionan? Funcionan gracias a la bioenergía que les otorga la Kundalini. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos que la Kundalini es esta energía, ¿sí?, que nace del coxis e irriga hasta el cráneo, y entre una de sus funciones es alimentar los chakras, ¿sí? Y acá vamos a ver algo que tiene que ver con esto, que la potencia de alcance y de desarrollo, ¿sí?, logra autorregularse a través de la pulsión y recorrido de la misma. O sea, la Kundalini como energía inteligente sabe que cómo tiene que regular esa energía según a qué chakra está alimentando. Acá después vamos a ver cuando hay bloqueos, cuando hay derivaciones o desvío de energía, ¿por qué? Esto es lo que sucede en el recorrido de la Kundalini, que esto lo vamos a ver en otro momento, pero lo que quiero, o sea, lo que explica acá es que los chakras se alimentan de la Kundalini, ¿sí? Lo que Se nosotros vemos, mide. lo que nosotros vemos en las terapias es que los chakras, de alguna manera, se adaptan a distintas situaciones que tiene que enfrentar la persona. Por lo tanto, ¿por qué la parte emocional? Porque también el chakra depende mucho de lo que el cerebro va codificando. A ver, si nosotros tenemos una persona que está en una situación de pérdida, está atravesando un duelo, es normal que el chakra del corazón esté cerrado o disminuido en su función. ¿Por qué? Porque esa persona necesita autorrepararse. También hay algo que nosotros vemos muy seguido y es sobre todo cuando perdemos algún ser querido o importante, ya sea por una muerte, por una ruptura sentimental. ¿Qué sentimos? Un fuerte ardor. O sea, el cortar el óvulo, ese nudo energético, genera sensaciones somáticas. Lo que pasa es que muchas veces la terminamos confundiendo, la terminamos definiendo como estados de angustias. O esa opresión que se agarra. Bien, todo esto marca la existencia del chakra en los movimientos emocionales que tiene la persona. Un trabajo que estamos tratando de desarrollar con Javier es que él, como está trabajando una máquina que mide las bioenergías, estamos viendo cómo se va a ir midiendo la persona cuando está en un pensamiento o en un recuerdo agradable y cuando está en un recuerdo totalmente desagradable. Eso es un trabajo que vamos a empezar a desarrollar con Javier, para hacer mediciones de cómo irradian los chakras de acuerdo a esa situación. Entonces, los chakras tienen que ver con esto, ¿no? Cómo nosotros, en qué situación estamos enfrentando y cómo vamos a expandir o cerrar el movimiento del Kundalini. Sí, Silvia. Bueno, la potencia de los chakras, ¿sí? Esto es lo que decía antes, la diferencia. Se miden por detrás. O sea, la parte posterior del chakra en la columna vertebral rige la potencia del chakra, ¿sí? Y por delante medimos el alcance, que es hacia el exterior. Esto cuando veamos después la máquina de evidencia vamos a poder, así como también vimos que la Kundalini tenía mediciones de parámetros de normalidad, los chakras también tienen mediciones de parámetros de normalidad,
¿sí? Y varían según la vibración. Acá damos un ejemplo, que un chakra frontal óptimo debería llegar a 100 metros de expansión, o sea, a una cuadra, ¿sí? Y un chakra posterior óptimo debería medir no menos de 70% de potencial. Si nosotros tenemos en una medición de chakras, cuando hacemos un chequeo, por debajo de los 100 metros y por debajo de los 70, ahí tenemos que empezar a investigar si es que hay, como dijo José, una debilidad, el chakra está replegado para adentro por algo, o si está bloqueado, o si está desequilibrado. Entonces, de acuerdo a cómo miden las variaciones esos chakras, tenemos que ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Si hay una baja de estas mediciones, estamos frente a un chakra afectado, desequilibrado o bloqueado, ¿sí? Lo cual nos alerta si son más de uno los chakras afectados. Esto es importante ver cuántos chakras están por debajo de esas mediciones, ¿sí? Y cuáles son esos porcentajes. O sea que es muy fácil detectar qué anomalía puede haber en el chakra de acuerdo a cuánto miden. A mí, por ejemplo, que yo me especializo mucho con el tema del alma, del amor, lo que veo mucho como una característica común en las personas que dan en exceso amor, que a veces el cardíaco se abre desbalanceadamente, excesivamente, más de un 100%, y se cierra. ¿Sí? Eso es como una característica cuando hay un exceso en el dar. Entonces, estos son parámetros, ¿sí?, de alteraciones de los chakras. Un chakra, el que sea, ¿no?, equilibrado, tiene tanto equilibrado en la potencia con el alcance. Eso después también lo vamos a ver. Entonces, se abre y se cierra, se autorregula solo de una manera equilibrada. No hay desbalance, no hay desequilibrio, ¿sí? Silvi, yo acá a veces lo veo y lo estudio y tengo este concepto, que los chakras son un fiel reflejo del mundo interior de la persona, Claro. ¿eh? Que no tienen autonomía propia, sino que dependen de cómo se procesa la bioenergía y qué se necesita, digamos, porque son los canales que de alguna manera, trabajado en los 18 cuerpos la información, es como se van a expresar al mundo exterior. Uh-huh. Por Claro. ejemplo, si tenemos un bloqueo eh, de, eh, que genera eh, una necesidad de protegerse por un pensamiento negativo, por lo general el chakra sexual está inhibido, ¿eh? O lo mantiene la persona bloqueada porque teme exponerse en los planos sexuales para no quedar pegado en el amor. Entonces, como mecanismo de defensa, ¿eh? digamos, se inhibe ese chakra, pero es producto de un patrón. Creo que en Revolución Bioenergética de la Conciencia, hay uno de las alteraciones del cuerpo mental que afecta eh, los chakras y hace que la persona, o esto que vos decís, o pasa al papel de liderazgo o pasa a un papel de sometimiento, o pasa a ser un líder o pasa a ser un empleado, pasa a ser un empresario o pasa a depender del otro. Y ese desbalance hace que se expanda el chakra del corazón o se cierre. Pero eso estamos hablando de desbalances. ¿Está? Uh-huh. Entonces, muchas veces está muy ligado a la situación que se está viviendo o a la estructura emocional que se formó en la persona. Por eso a nosotros en la terapia akáshica nos interesa tanto estudiar los patrones patológicos constitutivos, porque cuando corregimos y ese cuerpo entra en una sistémica normal de la bioenergía, los chakras se acomodan.
Esto es lo que vengo sacando yo en conclusiones de nuestros trabajos, ¿no? Ujú. Así es. Bien, ¿seguimos? Dale. Bueno, acá tenemos el chakra perineal, ¿sí? Que dijimos antes, que también se conoce como raíz, que es de color rojo, que está, ¿sí?, entre el ano y los genitales, ¿sí? Y bueno, es la energía que más se la relaciona con la Kundalini, porque también tiene que ver con el nacimiento del Kundalini. Este centro casi desempeña un papel de transformador energético, ¿sí? Se liga también a la supervivencia, a lo material, a lo físico, ¿sí? Inspira una energía que parece externa, la condensa y la envía a todos los canales energéticos del cuerpo, llamado tradicionalmente nadis, ¿sí? Que después vamos a ver qué son los nadis. Se absorbe, o sea, con la energía de la Tierra, ¿sí? Este centro provoca dinamismo, energía y poder. Permite multiplicar la energía invertida en cualquiera de nuestras actividades y nos permite enraizar. ¿Vieron cuando hablamos hay que enraizar? Bueno, este es el chakra con el que enraizamos, ¿sí? Está relacionado con la tierra y las necesidades básicas de supervivencia, rige el cuerpo físico y lo material, como dije antes, y el plano concreto. Las glándulas suprarrenales, ¿sí?, encargadas de elaborar la energía fundamental del hombre, y también rige las funciones de evacuación bioenergética, que es lo que vimos el otro día de cuando la energía negativa, la energía de muerte, se excreta a través, ¿sí?, del chakra raíz y de las heces, ¿no?, de toda la parte del metabolismo bioenergético. Por ejemplo, uno de los bloqueos de las personas, de las características de las personas con un bloqueo en el chakra raíz es esto, ¿no? Estar idos, estar demasiados en el plano sutil, estar desenraizados, no poder conectar con la realidad, ¿no? Estos son como algunas de las características principales, o las personas que tienen un exceso de kundalini enquistada ahí, son personas que van a ser extremadamente materialistas, ¿sí?, que toda la cuestión más que nada económica, material y demás va a ser una gran preocupación en su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la energía está muy enquistada ahí, entonces hay un exceso de trabajo, ¿sí?, de ese chakra. Y bueno, esto después lo vamos a ver en otra clase más profundamente, las características de cuando un chakra está bloqueado o cuando un chakra está funcionando óptimamente, libremente. Uno de los factores que veíamos cuando el perineal, digamos, está totalmente bloqueado, pero totalmente bloqueado, esa toxicidad también lleva a la persona a una tendencia a poder generar alteraciones del cuadro físico, como puede ser un cáncer o como puede ser, digamos, ACV. ¿Por qué? Porque esa descarga, ese fluir, esa concentración de negatividad, de alguna manera la tenemos que poner en una parte del cuerpo. Entonces, es un chakra fundamental, tan fundamental como el chakra corona. Bien. Bueno, ahora vamos al chakra sexual, que dijimos que estaba en la pelvis, que es de color naranja, ¿sí?, que rige lo que se llama mecanismos biológicos metabólicos, ¿sí?, y energéticos de la asimilación. Además de regular la vida sexual, tanto a nivel creativo y reproductiva, a nivel biológico sexual, ¿sí?, rige el magnetismo sexual, que atrae el equilibrio en una vida de pareja, ¿sí? Se inscribe en la línea de energías que participa en la reproducción de la especie, ¿no? Esto si hablamos a nivel reproductivo, y su energía mal usada puede provocar desequilibrios sexuales, ¿sí? Dominada puede ponerse al servicio de la creatividad y la pasión, si se conecta con el chakra de la garganta.
vamos a ver una relación siempre. Esto también son características comunes entre sexual de la pelvis, sexual del tercer y cuarto ojo, que esto después lo vamos a ver, y laríngeo. ¿Sí? Hay una relación mayormente entre esos tres chakras cuando uno está con alguna anomalía o bloqueado, mayormente uno de esos otros también lo está. Después lo vamos a ver. Es muy probable que esta actividad está relacionada con los fenómenos de tipo nutricional, ¿sí? Rige los órganos reproductores a nivel físico y las energías femeninas y masculinas, por eso es el centro de la alquimia sexual, y la puerta de la multidimensionalidad junto con el alma. ¿No? Esto ya estamos viendo funciones más profundas del chakra sexual a nivel bioenergético, ¿sí? En relación a la creatividad y a la alquimia sexual. Acá, en el dibujo, ¿sí? Habla de que es la base de la columna, las piernas, los pies. Esto que decíamos también es un chakra con el que necesitamos estar alineados para enraizar, ¿sí? Con el que podemos concretar proyectos y cosas desde lo creativo, del co-crear con el universo. Por eso habla del instinto, esto del instinto sexual, la seguridad, rige los intestinos, rige todos los órganos que están en la pelvis, tanto los sexuales como el intestino también, y el arraigo. Fíjense cómo todas estas cualidades, características, tienen relaciones entre sí con lo que es enraizar y poder crear. El chakra sexual es fundamental en el empoderamiento. Cada persona necesita empoderarse en sí misma. Esto significa que tiene que tener como una fuerza propia que le permite decir yo soy, yo me planto, yo digo, esto soy yo. Esa fuerza sale del chakra sexual, se expande por el chakra cardíaco, pero el chakra sexual es fundamental porque es como que le da esa impronta, esa energía, digamos, ese peso a la energía que hace que esto que yo necesito, este objetivo al cual yo necesito llegar, llegue como tiene que llegar, o llegue con mis propias características. O sea, una persona que tiene el chakra sexual bloqueado, ¿qué le pasa? Es como que, ¿vieron cuando decimos, che, será muy inteligente, pero no dice nada? Lo que hace, lo que dice, lo que piensa, es como que no llega donde tiene que llegar. Por eso tiene que ver mucho con el instinto de la seguridad, la voluntad, el arraigo tiene que ver con el posicionarme. Bien, en el encuentro con el otro es fundamental el encuentro energético, tanto lo masculino como lo femenino, el posicionamiento de cada uno en la relación. Porque más allá de todo esto, se juegan relaciones de poder. El poder contener, el poder complementar, el poder fluir, surge toda esta erotización en este juego de poder, en este compartir, surge a partir del chakra sexual. Es para mí uno de los chakras más importantes, porque para mí es lo que te imprime esa impronta que te empuja. Después los otros chakras se ocupan de cada función, pero para mí la base, como digamos, la pulsión más pura, el ero más puro, surge de acá, de este chakra. ¿Ah? Entonces es cuando nosotros vamos a llegar donde tenemos que llegar, ser lo que tenemos que ser porque logramos poner esta impronta. ¿Seguimos, Silvi? ¿Sí? Bueno, acá vamos a hablar del plexo solar, ¿sí? Como dije, está unos dedos arriba del ombligo, es de color amarillo, acá rige el poder personal, el sistema digestivo, el sistema nervioso, páncreas, hígado, vejiga, emoción. Se lo conoce mucho como el chakra de las emociones, individualidad, madurez, apego, es del elemento fuego, y
Desarrolla la percepción de las emociones de los demás, ¿sí? Dice que en caso de debilidad dirige a su dueño en dirección de la ansiedad o la depresión, o de la debilidad física en general. Rige la voluntad, ya que es el centro de poder personal del yo personal, ¿sí? El yo puedo, y es el chakra que integra, junto con el diafragma, la información de las energías cosmotelúricas. Esto que dije al principio, ¿no? La energía de los chakras desde el plexo para arriba son sutiles y del plexo para abajo son terrenales y se integran ahí justamente en el plexo solar. Por eso es el centro del yo personal, ¿sí? La energía que sube del puente, del chakra, ¿no? Se centra en el plexo, ¿sí? Marcando esta voluntad. Entonces, cuando las energías están alineadas, fuertes, ¿sí? El yo puedo genera esta voluntad del poder hacer, ¿no? Está así, bueno, esto ya lo dije, entre el ombligo y el sistema genital. Bien, la parte de la imagen la leíste, sí, voluntad, fuego, apego, madurez. Bien, esperen que me falta esto, ¿no? Esta cuestión del yo puedo, fíjense en que es importante esa energía que viene del chakra, del chakra sexual. ¿Por qué? Porque en el yo puedo, en la voluntad, hay una construcción, ¿eh? Se va armando esa construcción. Por eso es el sistema nervioso, el páncreas, el hígado, que de alguna manera estos meridianos van filtrando estos enojos. Diría, si yo me pongo a relacionarlo con Freud, diría que acá es donde se sublima. Vieron que Freud habla de la energía, esa energía sexual, tiene un punto de sublimación, más allá que sea erótica, pero no todo es sexual. Entonces yo creo que acá en el plexo es donde se sublima lo que se tiene que sublimar y le da el sentido de realidad que se tiene que poder empezar a expresar. Entonces es como que donde se juega toda esa emoción, pero nunca las emociones son desmedidas, siempre las emociones están reguladas. Y el plexo es el lugar donde regulamos. ¿Por qué? Porque vamos decantando, vamos sacando lo negativo, vamos purificando, vamos tratando de que esa comunicación que nosotros tenemos que emitir tenga la mayor cantidad de energía positiva necesaria. ¿Está? Bien. Como así también, a partir del plexo, absorbemos en la comunicación todo lo que tenemos que absorber y decantamos lo que tenemos que decantar. Entonces, es donde se metaboliza todo el tiempo la bioenergía que entra y se regula en nuestra sistémica del cuerpo. Por eso es un chakra importante. Y les puedo asegurar, chicos, que en todos los diagnósticos, siempre el plexo es el chakra que está alterado. Siempre. Está, creo que lo he visto de 400 diagnósticos que hice, creo que fueron uno o dos donde el plexo funcionaba bien. Pero en la mayoría, en el resto, en el 99%, el plexo está afectado en su función. Por eso se genera toda esta, digamos, alteración energética. Sigamos. Bueno, ahora llegamos al cardíaco, ¿sí? Que acá vemos del color verde, que habla del amor incondicional, de la devoción, del amor divino, rige la piel, la pasión, el rechazo, la ternura, la compasión también, el corazón, el órgano, es en el centro del pecho, en la cuarta vértebra lumbar, sistema circulatorio y sistema linfático e inmune. Bueno, es el centro del amor universal, ¿sí? Todas las relaciones afectivas, pareja, familia, amistades, ¿sí? Y los amores místicos también, y la tendencia al servicio de la humanidad.
Todo esto es consecuencia de la activación de este chakra, ¿sí? Si se encuentra demasiado desarrollado, la persona puede sufrir un exceso de sentimentalismo o demasiado bloqueado, ¿sí? El ser humano se siente como un árbol seco. Esto que yo decía antes del desbalance, que puede hacer que el chakra se abra en exceso, o si está bloqueado y está muy cerrado, ¿sí? Perderle el sentido de la vida, ¿no? ¿Y por qué tiene todas estas características también? Porque como en las células nerviosas está el cuerpo del alma, ahí está la profundidad con la que se puede llegar en el sentimiento. ¿Cómo? No ¿Se sé te quién dijo que se corta? cortó.